Yo voy a hablar un tema que son para jóvenes. Los mayores pueden taparse el oído, ¿ya? Yo cuando estaba en la escuela dominical, mi maestro era un inglés, me acuerdo su nombre, ¿no? Hill, era un británico. Nos enseñaba sobre personajes bíblicos de Abraham, Noé, Abraham, luego ah, así seguía la historia bíblica, llegaba a José, a Sansón. Y nuestro favorito era Sansón. Nosotros éramos en ese tiempo, yo tendría unos 8, 10 años. Y cada uno tenía su favorito, ¿no? Otro era José, su favorito. Otro Sansón era su favorito. De otros era Abraham, o de otros era Noé, algo por el estilo. Pero cada personaje era más o menos 3 meses de enseñanza. Aprender de Noé 3 meses, aprender de Abraham 3 meses, aprender de José 3 meses, aprender de Sansón 3 meses, era un tiempo de entrenamiento. Además, en ese tiempo, escuela dominical era para toda la iglesia. Los niños por edades, ¿no? Los adolescentes, también para los adultos, también para los viejitos, para los ancianos. Era unido para todos, niños, adultos, todos estábamos en el culto. Hora de clase, cada uno a su clase, ¿no? Mi maestro yo decía, era Gringo Hill, era su apodo, era gringo, ¿no? No me acuerdo su nombre, pero era Gringo Hill, ¿no? Realmente él nos ha formado, nos ha discipulado a través de los personajes bíblicos. Voy a hablarles, bueno, estoy siguiendo en primer culto mensajes biográficos, pero qué importante conocer a un personaje, su temperamento, su carácter, su filosofía, su cosmovisión, cómo era su vida antes de conocer a Dios, cómo era su vida después. Y muy interesante, ¿no? También pasa con nosotros así, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida o cómo era antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era su vida antes del encuentro con Jesús? ¿Y cómo es nuestra vida después? ¿Hay cambio, no es cierto? ¿O no hay cambio? Si no hay cambio, entonces no hubo pues un encuentro, ¿no? Personal. Génesis capítulo 39, pueden abrir sus Biblias. Capítulo 39 de Génesis. Desde el versículo 4. Así halló José gracia en los ojos que le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso aspecto, de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, y aquí que mi amo, que mi señor
no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no se escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban allí. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Ya vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que fue escrito para nosotros, para este tiempo, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra corrección. Háblenos, bendito Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, quita todo sueño, pesadez, aburrimiento, háblenos en nombre de Jesús. Amén. Yo mencioné el tema es José, Sansón, no sé, voy a hablar tiempo para hablar de Sansón, pero mensajes biográficos. Yo mencioné este punto. Ustedes saben que Dios para hacer cambio en un país, en una nación, no utiliza alguna institución, sino Él llama personajes, sean hombres, sean mujeres. Es decir, Él hace historia con el ser humano. Amén. Y voy a ir mencionando, por ejemplo, para cambiar el destino del mundo, Él usa a una señorita virgen llamada María, que llegó a ser madre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él fue enviado para salvar al mundo. Y el apóstol Pablo dice, no, Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. ¿Cuándo pueden decir así? Muchos miran a su vecino y dicen, no, tú eres mala, tú eres pecador, tú eres pecadora. Pero uno, así repitamos todo, ¿no? Cristo Jesús vino, repitamos todo. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. A ver, repitamos. 1, 2, 3. Acá nadie ha hablado.
Uno, dos, tres. No me convenció. Ya, vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. Yo soy el primer pecador. Para cambiar el destino de una nación. Esto lo mencionan en un solo caso, hermano, ¿no? Llamó otra señorita, jovencita, llamada Esther. Llegó a ser esposa del emperador Jerjes de Persia. Cuando Amán tenía plan de destruir al pueblo judío, Dios usa a ella. Por algo le llevó para ser reina de Persia. Dios es soberano. El que hace historia es Dios finalmente. Él tiene control. Amén. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué asustarse? Finalmente el que toma control es Dios. Este tiempo, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles en el mundo entero. La gente está asustada, diciendo, ¿dónde está Dios? Dios ha dado el libre albedrío al ser humano. Por eso ellos gobiernan usando su libre albedrío. Pero ahí entra también Satanás. Pero va a llegar el día en que terminará el gobierno humano. Entonces Cristo empezará su gobierno. Un gobierno perfecto, donde habrá paz y justicia. Y será pronto. Ahora, otro ejemplo, estamos mencionando puras mujeres, ¿no? Otro ejemplo, para liberar a Israel del poder de del rey Císara, rey de Canaán, el Señor utiliza otra mujer. Se llama Débora. Débora era profetisa, pero era jueza. En ese tiempo no existía reyes, solamente era jueza, jueces. Por ejemplo, Samuel era juez, Débora es jueza de la nación de Israel. Ella gobernaba la nación, ella liberó a la nación cuando estaban ellos esclavos del poder de Císara. Es decir, Dios siempre ha usado mujeres para hacer historia. Otra mujer gentil, una mujer esclava, fue arrojado por su ama Sara. Ella huye al desierto. Abraham le prepara un odre de agua, odre hecho del piel de cabra. Ahí lleva agua y pan. Pero ella se va al desierto. Pero ¿para qué iba al desierto? No había nada, no había vida en desierto. Cuando terminó el agua y el pan, el niñito lloraba desesperadamente. Ya no podía llorar porque su lengua se pegaba al paladar, no había agua. Y su mamá no estaba junto a ella, sino un poquito más lejos, porque no quería ver morir a su hijo de sed. Ella sabía que ambos iban a morir. Qué terrible, ¿no? Entonces Dios oyó el llanto del niño. Él le mandó el ángel. Él le dijo, Agar, levántate, toma a tu niño. Haré de él una gran nación. Ismael es padre de los palestinos. Actualmente los palestinos también parte de los árabes. Una gran nación. Dios tenía propósito para todos. O sea, Dios tiene plan para todo el mundo.
Y abrió los ojos de Agar y vio manantial de aguas para satisfacer su necesidad inmediata. Mientras iba viendo eso, vino a mi mente, ¿no? Cuando los niños, los bebés sufren de hambre, Dios se conmueve. Hay tanta historia de que Dios ha liberado a familias enteras por causa de los bebés, porque ellos son inocentes. Pero Él tiene plan para todos. Él es nuestro Padre que realmente nos está matando, ¿no? Dios, para cambiar destino de una nación o de un pueblo, de una ciudad o de una familia, utiliza personas, y a ti y a mí. Yo podré enumerar una larga lista desde la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, algunos que me acuerdo voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos Juan Hus, Juan Wycliffe, Melanchthon, Lutero, Juan Calvino, los grandes teólogos, Spurgeon, Moody, Billy Graham. Dios llama a ellos, fue un tiempo de avivamiento que impactó el rostro de una nación. Dios utiliza seres humanos, hombres y mujeres. De cada uno de ellos, ¿cuándo se puede aprender? De cada uno de ellos. Todo fue escrito para nuestra utilidad. Ahora ustedes conocen 2 Timoteo 3:16. Voy a leer, dice de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Es útil para qué cosa? Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para amonestarnos, para convencernos, a fin de que hombre o mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo era nuestra vida antes? Éramos hacedores de maldad. Pero cuando conocemos a Jesucristo, la palabra nos prepara para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Amén? ¿Amén? ¿Todos? Entonces la palabra está trabajando, ¿no? Dios, Espíritu Santo. Ustedes saben que la Biblia, la palabra del Señor, en la mano del Espíritu Santo, es viva y eficaz para transformar nuestra vida, ¿no? Para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra conducta, nuestro modo de ser. Pero usa su palabra. Menciono algunos nombres nada más. Primero, bueno, mayoría de esto yo prediqué en primer culto. Ya estamos ya casi medio año predicando sobre mensajes biográficos. Job es conocido como hombre temeroso de Dios y hombre justo. Y dice la Biblia, era perfecto. Ahora, si Job era hombre temeroso de Dios, ¿por qué también nosotros también podemos ser temerosos de Dios? ¿No es cierto? Temerosos de Dios y justo. Otro, Abraham, conocido como padre de fe, hombre de fe. Samuel, conocido como fiel profeta, fiel. Pero algo más impresiona de Samuel. No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que él decía era bueno. Cuando Samuel hablaba, había que escucharlo mucho.
prestarle mucha atención. Cuando yo era estudiante, bueno, invitaban como conferencista a muchos grandes pensadores, escritores, como Pablo de Ayerós, o no me acuerdo de algunos nombres, Samuel Escobar. Había que escuchar, cuando daban conferencia había que escuchar, porque lo que él decía salía sabiduría. Y así, cuando Samuel hablaba, él no dejó caer su palabra a tierra. Y cuando nosotros hablamos, ¿qué hablamos? Insultan, groserías, hablan a chismes, murmuraciones, acusaciones. Toda esa palabra va a la tierra, ¿no? Pero Samuel, fiel profeta, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y él fue levantado por Dios en el momento histórico más terrible de Israel. Cuando Israel estaba pasando tiempos de apostasía, era de las tinieblas, pero él levanta, ¿no? Otro ejemplo tenemos David. Ustedes conocen la historia de David. A pesar de que él ha tenido tantas caídas, sin embargo, David tenía una actitud humilde, arrepentido. Él tenía alta consideración a la autoridad de Saúl. Ustedes saben que Saúl no se merecía respeto, ¿no? Pero David lo respetaba. Por eso se ganó el título, David, rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y nosotros? Claro que sí. ¿Cuándo quisieran escuchar las palabras de Cristo o de Dios diciendo por nombre, ¿no? Francisco, hijo mío, o María, hija mía, en ti está mi complacencia. Eso realmente da llena de alegría, ¿no? Jóvenes, de acuerdo al corazón de Dios. Salomón, conocido por su sabiduría. Dios le dio a Salomón sabiduría y ciencia, entendimiento. Por eso el único gobierno en el mundo, el mejor gobierno, fue tiempo de Salomón. Él gobernó, en su gobierno había paz, prosperidad económica, mucha paz, porque él gobernó con sabiduría. Debemos orar para nuestros gobernantes, para que ellos gobiernen con sabiduría. Otro, José. José, hijo de Jacob, conocido como joven íntegro. Estamos hablando de un jovencito de 17, 18, 19 años, joven íntegro. Pero algo más específico, sexualmente íntegro. Es lo que vamos a ver ahora. Sansón, conocido como un joven físicamente más fuerte del mundo. Él pudo matar una quejada del burro a más de 1000 filisteos. A propósito, él entraba al país enemigo como si fuera se paseaba como si fuera su cocina. Él entraba a cualquier lugar, se acostaba con cualquier mujer que quería. Los filisteos estaban tan llenos de miedo, intimidados. Un día se amargó. A su esposa le entregan a otro hombre. Llega, no estaba la esposa. Le dije, suegro, bueno, tú demorabas, pero no. Pensé que no ibas a venir. Ya está, ya tiene otro marido. Pero te doy a su hermana menor, que es mejor que ella. No, se enojó mucho. Mató cantidad de filisteos. Ese fue cargando la puerta de la ciudad, que pesaba más de 500 kilos, cuesta arriba.
O sea, era tan fuerte el hombre. Era el hombre más fuerte del mundo, pero el hombre más débil sexualmente. Ahora, es otro tema muy interesante, ¿no? También un mensaje para jóvenes. Bueno, ese es otro mensaje, ¿no? Entramos, primer punto, integridad sexual. ¿Cómo es la persona que camina en la integridad? ¿Cómo caminas tú? Acá la mayoría son jóvenes, la mayoría. Casi todos son jóvenes. Casi todos son jóvenes, ¿no? Tienen corazón juvenil. ¿Cómo va su integridad sexual? Pero vamos a leer en Salmos. Salmo capítulo 15. Salmo 15. Salmo capítulo 15, versículo 1. ¿Encontraron? Vamos a leer. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pero todo el capítulo habla sobre eso, ¿no? La respuesta. Pero solamente nos quedamos de 1 a 3. Ahora, ¿cómo es el caminar de una persona íntegra? La pregunta, versículo 1 es, pregunta a Jehová, ¿no? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la misma cosa. Lo mismo significa. Habla de santuario. La respuesta está en versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién habitará? Yo pregunto, ¿dónde nosotros adoramos a Dios? Ustedes saben que en el templo antes había lugar santísimo, lugar santo, el atrio. Y Dios estaba en el lugar, en el santuario. Es el lugar de encuentro, lugar de revelación. Allí Dios hablaba. ¿Y dónde adoramos a Dios? ¿En el patio, en el atrio o en el santuario? Adoramos en el santuario. Pero si alguien viene al culto no preparado, hay pecados pendientes, pecados ocultos, pecados secretos, viene, está adorando acá, no está adorando en el lugar santo, no está adorando en el santuario. Santuario no es realmente el espacio físico. Él está acá, ¿no es cierto? Él está presente. Pero ¿cuántos tienen comunión con Él y cuántos no? Algunos adoramos de boca afuera, oramos igual. Pero para adorar a Dios hay que estar en el santuario, en su presencia. La pregunta responde, versículo 2. ¿Quién morará en el monte santo? O sea, ¿quién morará en su presencia? Respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón.
el que no calumnia con su lengua. El que, bueno, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora pregunto, versículo 1, para todos nosotros. ¿Quién habitará en el monte o en el santuario? ¿Quién habitará? Respuesta es los íntegros de corazón. Si yo pregunto, ¿acá cuántos íntegros hay? ¿Podrán levantar la mano? Seguramente que sí. Nosotros, ¿a qué hemos venido a este lugar? Muchos dicen, vamos a la iglesia. No, nosotros no vamos a la iglesia, vamos al templo. Ese es templo, no es iglesia. Y venimos a Cristo. Él dijo, venid a mí, ¿no es cierto? Venid a mí, dice el Señor. Usted viene al templo, pero usted viene a encontrarse con Jesús, con Cristo Jesús. Aquí arreglamos las cosas, ¿no? Tenemos perdón, arrepentimiento. Él nos limpia, nos santifica. Podemos entrar a su santuario y puedes adorar allí. Él trabaja de esa manera, ¿no? Voy a ampliar un poquito más con Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Versículo 14. Dice de esta manera. Yo sé que esta hora es un poquito pesado, da ganas de dormir, dormitar. Acá veo muchos chinos, muchas chinas. Los pecadores se asombraron en Sión. O sea, Sión es Jerusalén. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Qué interesante pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Qué terrible. Responde versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. ¿No entendieron? Yo tampoco. La pregunta dice acá, ¿no? Los pecadores se asombraron en Jerusalén. El que aborrece, me salté. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué espanto? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Solamente leo un texto, lo que habla en Hebreos. Chiquito nomás es. Escuchen nomás. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor.
Hermano, Dios es absolutamente santo, recto, absolutamente. Sabemos que Dios es amor, Él es misericordia, Él es bueno. Pero Dios es absolutamente santo, justo. Cuando hay pecado, hay una reacción inmediata. ¿Sabe qué pasó en el libro de Números? Cuando Israel estaba peregrinando hacia Canaán, hubo una revolución, una revuelta grande. Coré, o sea, la gente de alta élite se levantaron para dar golpe de estado a Moisés. Ellos querían volver a Egipto, querían abortar el plan de Dios. Se les sacó de Egipto, del mundo, para llevar a Canaán. Y en el desierto se rebelan. ¿Y qué pasó? Vino el fuego consumidor y les consumió. Y a algunos les tragó la tierra. La tierra se abrió, les tragó vivos. Dios no puede soportar el pecado. Él es fuego consumidor. Nosotros pecamos, 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 pero no hay temor de Dios. A Dios hay que temer. Él es justo. Cuando pecas, la ley te dice muerte. No existe perdón de pecados en la ley. La ley exige castigo. La paga del pecado, ahí está, ¿no? No dice el perdón del pecado, no dice, ¿no? La paga del pecado es condenación. Esto añado con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Eso se merece explicación. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Acá dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa eso? Cuando cometemos pecado, estamos deteniendo nosotros para que no avance la verdad. Es como si levantara muros de contención para que no avance la verdad. El pecado, hablando del pecado de omisión, si no predica el evangelio, detienes el avance del evangelio. Ahí nomás, aguantando, ¿no? Lo que quiere Satanás es eso, ¿no? Que el evangelio no avance. Esto significa esto. Todo pecado es contra la ley de Dios, contra la verdad, a favor de Satanás. Es por eso el Dios justo, perfectamente justo, santo, hay reacción inmediata cuando hay pecado. Ahora estamos en tiempo de gracia. En tiempo de la ley venía el fuego consumidor. Dice el apóstol Pablo, ahora ya no nos espera la ira de Dios. Ya no. Lo que nos espera es la salvación. Amén. O sea, ya no estamos bajo la ira del Señor. Ya no. El mundo sí está bajo la ira. Romanos 8:1 dice, ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo.
Toma en cuenta esa preposición en. Significa dentro de. Muchos se contentan diciendo que Cristo está conmigo, Dios está conmigo. ¿Está bien? ¿Eso garantiza tu salvación? ¿El hecho de que Dios está contigo garantiza tu salvación? No. ¿Qué significa esa preposición con? Significa junto a, al lado de, nada más. Él está con, el Espíritu Santo está junto a, al lado de. Pero Él debe estar en nosotros, dentro de. Significa dentro de. ¿Para quiénes hay salvación? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo o no? ¿Estás en Cristo o no? ¿O solamente estás con la religión? Nosotros no somos religiosos. Seguimos a Cristo Jesús. Bueno, me salí un poquito el tema. Porque estoy hablando, ¿qué tiene que ver esto con la integridad sexual? Bueno, sí, algo tiene que ver. ¿Quién morará en el santuario? Este lugar, para unos será un santuario, para otros no. Depende cómo está tu corazón. Si estás perdonado, limpiado, santificado, tienes comunión con Dios, estás en santuario. Por eso hay que venir al culto preparado desde la casa. Otros se preparan el día antes. No esperar aquí. Yo te llega después de adoración. ¿Para qué ya viene? ¿A qué venimos nosotros al culto? Venimos a adorar a Dios. Algunos vienen tardísimo, o sea, ya no adoras, pero no. Solamente recibes. Venimos al templo a alabar a Dios, a adorar a Dios. ¿Cuándo dice amén? ¿O cuando dicen no, amén? ¿Quién morará en el lugar santo? Los de limpio corazón, los íntegros de corazón, ¿no? Muy bien. Ahora estamos aterrizando más ya, aterrizamos. Entramos, otro punto, ¿no? Sobre, ¿cuál es nuestro tema? Integridad sexual. Dios tiene un propósito santo para el sexo. Él da nuestra identidad. Pero cuando el ser humano cae en pecado, ya empieza a corromperse. Pero nosotros los cristianos, yo hablo de mí, hablo de mis padres, en mis tiempos nunca se le enseñaba. Los padres no hablaban del sexo a sus hijos. Nunca les hablaba de sus genitales. Tenían mucha vergüenza. Pero los niños se preguntaban, los niños son preguntones. Yo preguntaba a mi mamá. Yo hacía preguntas teológicas, filosóficas. Mi madre, pobre madre, no sabía contestarme. Yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No sé, por ahí debe estar. Pregunta de anatomía. Me enseñaba los nombres de mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, ¿no? Empezando en la cabeza. Todo niño, no sé por qué razón no pregunta a su papá, pero pregunta más a su mamá, ¿no? Y la mamá empieza con paciencia y empieza a enseñar de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba. Y le pregunta, ¿cómo se llama esto? Cabeza, frente, cara, oreja, nariz, boca, labios, lengua, dientes, cuello,
mano, brazos, uña, pecho, los senos, la barriga, llegaba solo hasta el ombligo. De ahí se saltaba a la rodilla, en los pies. El niño pregunta, pero ¿te has saltado, mamá? ¿Te has saltado? Entonces, qué compromiso, bueno, algunas madres, ¿no? Algunas madres, estoy hablando de antes, ¿no? No de ahora, ¿no? Del siglo pasado, del milenio pasado, mejor dicho, ¿no? Algunas madres le decían a las mujercitas, ese se llama palomita. A los varones decían, ¿no? Ese se llama pajarito, o se llama chisito. Luego también preguntaba, pero mamá, otro niño pregunta a su mamá en público, en el carro, mamá, ¿por dónde he nacido? Qué terrible. Mamá, ¿cómo responder en público? ¿No? ¿Por dónde ha nacido? Otra pregunta, mamá, ¿cómo fue de que mi papá, qué cosa ha hecho para que tenga yo esta en tu barriguita? Qué pregunta, dificilísimo para una madre, ¿no? No contestaba, ya aprenderás posteriormente, decía, ¿no? O sea, pregunta a tu papá, yo no sé. Y papá decía, pregunta a tu mamá, yo no sé. Total, que a quién va a preguntar. Él le cuenta un cuento, mamá. Una noche nos acostamos con tu papá, estábamos abrazados, hemos puesto caramelo en el medio. Al día siguiente, tú has aparecido. La niña atenta. Ella estaba pensando, ¿no? Caramelo. También voy a comprar caramelo. La niña compra el caramelo y también pone en su barriguita el caramelo. Para el día siguiente apareció cucaracha. Pensaba que era su bebé. Ese cuento, hoy en día, ¿qué niño va a creer eso? No, hoy en día los niños nacen muy inteligentes, ¿no? Por eso las madres tienen que tener por lo menos pues el libro de anatomía, porque hay terminologías del sexo vulgar, grosero. Pero hay también terminología científica, ¿no? Hasta en quechua. Mi abuela, mi mamá, me hablaba del sexo. Eran términos diplomáticos para referirse a genitales femeninas y masculinos. Después de un tiempo yo revisé libros que enseñan en primaria de educación, del Ministerio de Educación, me quedé espantado. Están ahí terminologías groseras, vulgares. Eso enseña actualmente a los niños en quechua, en la sierra. Qué vergonzoso. Mamá, los niños llevan a su casa ese librito y le enseñan a su mamá. Qué horrible, ¿no? Se quedan pero avergonzadas, ¿no? Con términos muy vulgares. Es que no conocen, ¿no? Esto han sido gente que no conoce quechua, o los que conocen poquito. Entonces, deberían tener libros de anatomía para poder explicar científicamente los nombres, ¿no? Así vamos aterrizando poco a poco. Hasta en Iglesia Católica Romana, y no sé, hasta ahorita tener esa postura, no lo sé. Por ejemplo, ellos planteaban de que Jesús no nació un parto vaginal, sino por obra del Espíritu Santo apareció nada más. Pero ¿quién va a creer ese cuento? Es para mantener la creencia de que María siempre sigue siendo virgen. Yo hablé con una monja mientras trabajaba en una clínica. Ella decía, María es virgen todo el tiempo. Yo decía, ¿por dónde nació Jesús? Yo dije así, ¿no? ¿Por dónde nació? Al nacer no rompió la virginidad. No, se puso roja. Ellos también creen eso, ¿no? Entonces también eso influye también en el mundo quechua, ¿no?
Ahora pasamos el tema hemos leído en Génesis 39. José ya tendría más o menos 18 años a 20 años. Pero, ¿qué dice de José? Él era íntegro sexualmente, joven, íntegro. Íntegro en su casa, en el trabajo, en la calle. Donde iba era íntegro. Estaba totalmente convencidísimo que Dios estaba con él, ¿no? Él sabía por fe de que Dios estaba con él. Y dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo era su aspecto de José? Era hermoso de semblante, de bella presencia. ¿Qué significa eso? Era muy simpático, bellísimo. ¿Cómo era su mamá? ¿Cómo era Raquel? Raquel era lindísima, casi se vuelve loco Jacob cuando ve a Raquel. Era muy bella. Claro, hija de una mujer bonita, es bonito, pero no. Y bella presencia, eso habla de su carácter. José era íntegro, ejemplo en palabra, en conducta, en buenas obras, de sentimiento sano. Tenía total confianza en Dios. Entonces yo me preguntaba, siempre es bueno hacer preguntas. Cuando hace un mensaje, yo pregunto a la Biblia, ¿no? Hago un montón de preguntas. De ahí sale el mensaje. ¿De dónde sacó José tanta confianza, tanta fe, el temor de Dios? ¿De dónde sacó? Esos hermanos eran unos bandidos, ¿no? Eran unos gente de mal vivir, violentos, groseros, de mala conducta eran sus hermanos de José. ¿En dónde quién aprendió? De su padre. Pero ¿cómo era su padre cuando era joven? Era otro. Jacob, ¿qué significa? Usted sabe, ¿no? Engañador, mentiroso, burlón, egoísta, envidioso. Pero él tuvo muchos encuentros con Dios. Dios le visitaba muchas veces y él cambió. Ha ido cambiando poco a poco. Y José nace cuando era viejito, cuando Jacob era ya anciano. Por eso le quería mucho a José, porque era hijo en su ancianidad. Ya otros ya eran ya pastores de ovejas. Y José, el penúltimo hijo. El último era Benjamín. Papá le entrenó, le habló todo de Dios. Así aprendió. José aprendió de su papá. Por eso él desde niño temía a Dios, respetaba a Dios, amaba a Dios. Tenía tanta fe en Dios, ¿no? Le explicaba que Dios no puede irse de su lado. Era imposible. Dios estaba siempre. Aunque uno hace mal, Él no se va. Él está con nosotros. ¿Cuántos creen eso, no? Sí, es omnipresente. No puede irse, pero no. Él está siempre con nosotros, todo tiempo. Ahora, ese es el concepto que él tenía, ¿no? Entonces, por eso, José es reflejo, aprendió de su padre. Esa es la conclusión que he sacado, ¿no? José, joven, íntegro. Ahora, ¿cómo sabemos que era íntegro? Pasó la prueba victoriosamente. Vivió en santidad a toda prueba. Antes de mencionar un poquito más, hay un Proverbio 20, versículo 6.
Pueden anotar si desea, pero voy a leer. Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman cada uno su orgullo, su bondad, sus prestigios, sus triunfos, sus éxitos. Pero el hombre de verdad, pregunta, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Dónde está? ¿Habrá hombre de verdad? ¿Cuántas mujeres dicen a su esposo, ¿por qué no eres hombre? Así dicen, ¿no? ¿Por qué no eres hombre? Tú no eres hombre. El hombre se asusta cuando dice, ¿no? Serás varón, pero no es hombre. Es verdad, ¿no? Por nacimiento varón, pero hombre es por decisión. Para ser hombre, eso le cuesta, es un proceso. El único hombre perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro modelo. La pregunta es, ¿quién lo hallará? Escaso. Hombre de verdad, escaso. Las hijas, ¿qué piensan de su papá? ¿Será hombre de verdad? La esposa, ¿qué dice? ¿Será de su pareja? ¿Será hombre de verdad? Había una encuesta entre estudiantes de cuarto y quinto año secundaria, a las chicas, ¿no? Una sola pregunta. ¿Te casarías con un hombre que se parece a tu papá? 90%. Jamás, nunca. Prefiero quedarme sola. Solamente 10% sí me casaría. ¿Qué tal, campeones, no? Jamás, nunca. Hombres de verdad. ¿Dónde están hombres de verdad? O también dice el mismo libro, ¿no? 31:10 Proverbio, ¿no? Mujer virtuosa. Pregunta, ¿quién lo hallará? ¿Dónde está la mujer virtuosa? Mujeres abundan, pero la mujer virtuosa escasea. Pero hay un pensamiento que voy a dejarles, muy importante. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer de un varón hombre de verdad. Solamente el Espíritu Santo puede producir mujeres virtuosas. Ahora, despacito vamos despertando, ¿ya? Ahora, los hombres. Repitan conmigo los hombres. Hay bastantes hombres acá, ¿no? Amén. 10% nada más. Repitan conmigo, ¿ya? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer de un varón hombre de verdad. Otra vez, ¿ya? Eso debe quedar acá, ¿no? Solamente el Espíritu Santo puede producir de los varones a ser hombres de verdad. Ahora, mujeres, repitan conmigo, ¿no? Solamente el Espíritu Santo puede producir mujeres virtuosas. Otra vez, solamente el Espíritu Santo puede producir mujeres virtuosas. Entonces, hay hombres de verdad, hay mujeres virtuosas. ¿Dónde están? ¿En la discoteca? Está acá. Ustedes son hombres de verdad. Jóvenes son hombres de verdad. Está en proceso, ¿no? Mujeres virtuosas. ¿No se alegran? Entonces, un aplauso para el Señor, para el Espíritu Santo. ¿No? ¿Cómo sabemos que José era íntegro sexualmente? El que pasó victoriosamente la prueba.
Hay tantas cosas para compartir, pero voy a contar uno nomás. Un joven se llama Francisco, no Alegría, no, Francisco. Él era trabajador en una empresa donde vendían artefactos. Había varios trabajadores. La dueña se olvida su billetera en la oficina. Luego se fue al baño. De ahí se fue al restaurante a comer. Vino Francisco, yo digo Francesco, encontró la billetera y lo guardó, diciendo de que si yo dejo acá, va a venir otro, se lo va a llevar. Mejor lo guardo. Cuando vino la dueña, le dijo, señorita, usted se olvidó su billetera, ¿dónde está? Acá lo tengo, le dije, ¿no? Aquí está, encontraré acá, tómalo. Le dijo, gracias, Francisco, gracias. Era realmente honesto, honrado. Francisco recibió el título de honrado, honesto. Él pasó la prueba de la honestidad, pasó. Luego decía la dueña, yo no creo en nadie, solamente confío en Francisco. Él es honesto. Otra vez una empleada llega a trabajar en una casa. Señora, yo quiero, bueno, había un aviso, ¿no? Bueno, acá tengo mi documento. No tengo antecedentes policiales. Yo soy honrada. Ay, qué bueno, hijita. Ya, pues. Pero de todas maneras vas a pasar 3 meses de prueba. ¿Ya? Muy bien. Pero ya no sabía cómo iba a hacer la prueba, en qué consistía la prueba. El primer mes no hubo ninguna prueba. Dejó nomás trabajar, ¿no? Segundo mes, soltó 20 soles debajo de la cama. Al barrer, encuentra y se lo puso en su bolsillo. Lo dejó. Siguiente semana dejó caer otra vez los 20 soles ya en la sala, pero en un rinconcito. Encontró al barrer, luego puso en su bolsillo. En la tercera semana no hubo prueba, pero la última semana dejó caer 50 soles junto a la escalera, ya también el rinconcito. Encontró, se guardó. Vino en la última semana, el segundo mes, dice la señora le dijo, oiga, señorita, has trabajado ya 2 meses, has pasado, bueno, te probé 3 veces, te espantó, ¿no? Dejé caer 20 soles en tal lugar, te has llevado. Dejé ir otro allá, 20 soles te has llevado. Dejé 50 soles te has llevado. Realmente no eres honesta. No puedes trabajar en esta casa. No puedo confiarte mi casa. Queda despedida, se fue. Se ganó el título de deshonesta. No pasó la prueba. En caso de José también él pasó la prueba victoriosamente, ¿no? Por eso es hombre íntegro. Íntegro sexualmente. Pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Eres íntegro? ¿Eres honrado? Pero muchos dicen, yo no soy ladrón. De repente no es ladrón, pero quizás no tuvo oportunidad para robar. Yo soy fiel a mi esposa. ¿Está bien? Pero quizás no ha tenido oportunidad para fornicar o para adulterar. Si tuviera oportunidad, sería la prueba, ¿no? Otros pasarían, otros no pasarían. Todos los días pasamos pruebas. Todos los días. De nuestra fidelidad, de nuestro amor, de nuestra fe. Todos los días. Ahora, si Dios trabajó en la vida de Jacob, transformó su vida, que no era honrado, no era honesto, no era justo, Él cambió su vida. ¿Cuánto más Dios puede trabajar en nosotros, no? Cambiar nuestra vida, nuestra conducta. En primer lugar, nuestra mente,
nuestro carácter, finalmente, ¿no? Nuestro carácter. ¿Cuándo desean ese cambio? Amén. Ya estamos casi para terminar. Hay un punto importante. ¿Cuál fue la fortaleza mental y espiritual para no caer en tentación? Bueno, hemos leído en Génesis 39, José tenía 20 años, 18 a 20 años, y Potifar, una mujer esbelta, simpática, 18 años, 20 años, 25 años. Luego viene la prueba. La señora dice, duerme conmigo. Mi marido está en guerra. ¿Volverá? No se sabe. Tenemos privacidad. Incluso ese día, después de semanas de insinuar, le da permiso, le da media vacación a sus empleados. Le dice a sus empleados, vayan a pasear, lejos, vayan a pasear. Ustedes se merecen descanso. Todos se fueron. Y quedó solamente los dos, la mujer y José. Le dijo, José, estamos solamente los dos, no hay nadie acá. Nadie se enterará. Mi marido jamás se enterará. Acuéstate conmigo. José dijo, no. Pero, ¿cuál fue el argumento principal para José? Una vez cuando insinúa una y otra vez, él le dice, en capítulo 39, versículo 9, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Pecaría contra Dios? Tenía temor de Dios. Todo pecado sexual es mal, muy grande, porque tiene que ver con el cuerpo. Consecuencias para sus generaciones. No existe pecado sexual sin consecuencia. Por eso él dice, no, ¿cómo haría este gran mal? En caso de él era fornicación, en caso de la mujer era adulterio. Pecaría contra Dios, es decir, él tenía temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, es una fortaleza para no caer. Bueno, yo me preguntaba, he escuchado muchas en consejerías, ¿por qué razón las señoritas, por ejemplo, las vírgenes, hay jovencitas vírgenes, hay señoritas de toda edad, cuando el hombre insinúa caer en pecado sexual, lo primero que dicen es, no, tengo temor de que mi padre puede enterarse, mi papá. Otras dicen, no quiero, tengo miedo y mi carrera puede frustrarse. Otras dicen, tengo miedo embarazarme. O algún otro argumento. ¿Son válidos esos argumentos o no? ¿Son válidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son válidos? Tienen poco peso. Finalmente el hombre convence y va a caer en sexo. ¿Por qué no cayó José? A pesar que la mujer se desnudó, le mostró, le dijo, ¿acaso no eres hombre? ¿Eres impotente? ¿Eres homosexual? ¿No te gustan las mujeres? Dice vamos a mejor a texto 39, capítulo 39. Antes de leer versículo 9, voy a leer 10. Hablándole ella a José cada día, cada día la mujer insinuaba, cada día.
¿Hasta dónde un hombre o mujer puede soportar cuando constantemente que está hablándole, ¿no? Llega el momento en que cede, tanto el hombre como la mujer. La mujer más por el oído. Pero dice el versículo 10, hablándole ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella. Palabra clave es no escuchándolo él. Cuando hay temor de Dios, es como si Dios pusiera oído sordo a las palabras. Cuando hay un acoso sexual, que tiene temor de Dios, ustedes tienen que saber, las señoritas, todos, aún las casadas también, ¿no? No escuchándolo él para acostarse, oído sordo. El argumento de peso es el versículo 9, la segunda parte. ¿Cómo pues haría este grande mal? Pecaría contra Dios. Temor de Dios es una fortaleza divina. Es una fortaleza divina para vencer todo acoso sexual y toda tentación sexual. Vamos a revisar ese libro de Isaías, capítulo 11. El libro de Isaías, capítulo 11. ¿Encontraron? Vamos a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Padre de David, ¿no? Y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Hasta acá nomás. Voy a comentar algunos puntos básicos, ¿no? Eso está hablando del Mesías, habla de Cristo. En primer lugar dice, ¿no? Reposará sobre él el Espíritu, está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cristo siempre caminaba lleno del Espíritu Santo, lleno. Para nosotros también hay un mandamiento en Efesios, ¿no? Capítulo 5, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen, dice, ¿no? No se emborrachen con vino. Dije, un borracho está lleno de alcohol. Desde lejos se nota, ¿no? Que cómo está borracho, cómo anda, ¿no? Desde lejos, porque está bajo control del alcohol. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, hermano, hasta hay un mandamiento también para los sugieres, para los diáconos. Los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Para barrer el templo, para barrer el baño, etcétera, etcétera, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús siempre andaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Él pasaba vigilias, días enteros en oración, porque Él al hacer ministerio se desgastaba y siempre oraba para llenarse del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén? Los que están dormitando digan amén. Claro, ¿cómo van a decir amén, no? Sé que están dormitando, ¿no? Reposará el espíritu de sabiduría. O sea, Cristo fue lleno de sabiduría, hombre sabio, discernimiento. Lleno de sabiduría, tiene discernimiento. Una señorita llena del Espíritu Santo puede discernir si este chico le está diciendo la verdad o no. Sí, puede hacerlo, ¿no? Tiene discernimiento. Dice el Santiago, apóstol, bueno, no es apóstol, ¿no? Santiago, a veces dicen apóstol, no, él no es apóstol. Santiago es hermano menor de Cristo Jesús, hermano menor, medio hermano menor. Es el autor del libro de Santiago. Él dice, si a alguien le falta sabiduría, pida a Dios, pero pida con fe. Dios le dará abundantemente, sin reproche. ¿Cuánto le falta sabiduría acá?
A 4 nomás. El resto están llenos de sabiduría acá. ¿A cuándo les falta sabiduría? Entonces, dice acá, pida a Dios, pero pida con fe. Él dará abundantemente, no miserablemente. Dios no es miserable, no es tacaño. Él da, da. Pidamos sabiduría. ¿Qué más dice acá? Inteligencia, voy a saltarme. Espíritu de consejo, voy a saltarme. De poder. Poder. Acá del poder es, en griego es dunamis. ¿Pero para qué dunamis? ¿Por qué tanto dunamis? ¿Para qué necesitas dinamita? ¿Para guardar en tu casa? Señor, dame poder, dame poder. Estamos orando, ¿no? Pero ¿para qué tanto poder si no vas a usar? Mejor, ¿para qué? Señor, dame una tonelada de dinamita para hacer una bomba. Dinamita es para llevar obra, ¿no? Para dinamitar, pues, ¿no? Para hacer bomba. 1.000.000 de métricas de dinamita. Borras a toda alborada. Pero poder, acá habla de dunamis. ¿Para qué quieres poder? ¿Usted cree que tenemos poder o no? ¿Usted cree que tenemos poder? Cero a la izquierda. ¿Usted cree que tenemos poder? Cero a la izquierda. ¿Usted cree que tenemos poder? Bajo cero. ¿Qué cosa dice 2 Timoteo 1:7? Dios no nos dio espíritu de miedo, de cobardía, sino poder. Dunamis. Ahí está, tenemos poder, pero no. Lo que pasa es que ustedes están guardando el poder. Uno está guardadito, no usan, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué? En primer lugar, para derrotar el enemigo número 1, que es más poderoso que el diablo. ¿Quién será? Nuestra propia naturaleza. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2:5, hagan morir, maten pues, hagan morir la carne. Hagan morir todas las pasiones juveniles. Si no hacemos morir, estamos pues llenos de pasión. Una energía tremenda, ¿no? Hombre y mujer. Pero nuestro trabajo ese no es trabajo del Espíritu Santo. No es trabajo de Dios. Es su trabajo. Es nuestro trabajo. Hagan morir la carne. Crucifíquenlo. La carne tiene que ser crucificado, muerto. Diariamente. Para eso necesitamos dunamis, poder. Tenemos poder. Esto se puede explicar mucho más, pero solamente estoy hablando de un solo punto, ¿no? Y finalmente, ¿cómo termina? De conocimiento, ya, eso decía experiencia, no es solamente acumulación de datos, sino esto es experiencia, es ciencia. Y de temor de Jehová. Ahora, con eso ya terminamos, ¿no? Así era José. José era íntegro porque tenía todo esto. Temor de Dios. Ahora voy a explicar un poquito más para que tengan más claro, tengan concepto acá. Hay que saber definir términos. ¿Qué entiende por temor de Jehová? Temor de Jehová, reverencia, respeto. Respeto a todo lo que es de Dios. Respeto al nombre de Dios. Respeto a su palabra. No puede usar nombre de Dios en vano. Respeto a su palabra. Respeto el culto. Porque el culto es asamblea de Dios. Dios convoca al culto, ¿no? Entonces, si Dios convoca, ¿cómo puedes llegar tarde al culto? Falta el respeto. De vez en cuando puede llegar, pero costumbre no. Respeto al culto.
Pero hay una definición excelente de lo que significa temor de Dios. Es la conciencia de que Dios está permanentemente conmigo, viendo lo que hago, leyendo lo que pienso y lo que hago. Es el concepto que tenía José. Por eso él no pecó. Él sabía perfectamente de que Dios no puede estar lejos de él. Estaba siempre con él, permanentemente. Ahora, si tienes esa conciencia, hermanos jóvenes, escúchenme acá. Si tenemos esta conciencia, que el temor de Dios es la convicción, por fe tengo la convicción, no convicción basada en mi mente, sino basado en la palabra de Dios, de que Él está permanentemente conmigo, sabe lo que estoy pensando, sabe lo que estoy hablando, la intención también sabe lo que estoy haciendo. Entonces, qué vergüenza pecar delante de Él. Yo pregunto siempre a los jóvenes, ¿ustedes pueden llevar a su enamorado a su casa, a su sala, para pecar cuando están sus padres? Qué miedo, ¿cierto? Miedo a los padres, respeto a los padres. Nadie puede, ni un borracho, ni un drogadito puede hacer eso, ¿no? Llevar a su pareja a la sala de su casa, donde está la familia, donde están los padres. Temor. Más o menos ese sería el concepto. Pero es más que eso, que Dios está. Cuando tenemos ese concepto de Dios, vamos a tener temor de pecar. Sea vuestro Dios temor y vuestro Dios sea el miedo, dice en Isaías. A Él sea vuestro miedo y vuestro temor. Entonces, la fortaleza divina, espiritual, para vencer todo acoso sexual, toda tentación, es temor a Dios. Hay muchos textos más. Hacer un estudio del temor es para meses. Voy a leer solamente un solo texto, dos textos. Dicen 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para poder perfeccionar la santidad, tenemos que tener temor de Dios. El temor de Dios te permite saber de que somos pecadores. Luego, el texto, Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dice el Señor. Firma Jehová. Pondré mi temor sobre ustedes, dice el no. Pondré mi temor en el corazón de ellos, de la iglesia. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Somos muy vulnerables, todos nosotros, para pecar. Pero cuando Él derrama su temor sobre nosotros, en nuestro corazón, es la única fortaleza, la única garantía para perseverar, para decir no. No es no. Y cuando tienes temor de Dios, ahí está el Señor. El Señor te da más fortaleza. Cuando José venció esa prueba, ¿cómo salió él? En su estima personal, mucho más fortalecido. Paz de Dios, paz en su corazón, armonía interna. Qué bonito, ¿no? Vivir
tener armonía interna, paz en el corazón, paz en tu mente. Algunos, ¿cómo están sufriendo? Turbación en la mente, hasta que ya el cerebro le duele, no están en paz. ¿Cómo es cuando caíste, cuando caímos en pecado? ¿Cómo es la reacción inmediata? Nos sentimos sucios, conciencia sucia, culpable. Ya no tienes ganas de orar, no hay ganas de estudiar la palabra. Te aburres cuando vienes al culto. Tanto predica el pastor, 8 ratos está predicando. Ay, tengo ganas de dormir, tengo hambre. Y tiene vergüenza de hablar de Jesucristo. Teniendo oportunidad de evangelizar, tiene tanta vergüenza. Algunos hermanos en 1 año, 2 años no hablaban a nadie de Cristo Jesús. Han tenido oportunidad de hablar de política, de todo el mundo, ¿no? De crisis mundial, de todo, pero nunca de Cristo Jesús. Hay algunos hermanos de 5 años no ganó ni una sola alma, ni uno. Entonces, ¿qué es entonces? ¿Eres o no eres? La vida produce vida. Una plantita que tiene vida, crece, florece, tiene fruto. Los animales están igualitos. Nosotros, cuando tienen pareja, ya tienen un hijito ya, otros 2, otros 3. En la selva he vivido, tienen de 8 para arriba. Pero todos tienen hijos, o sea, producen. Eso sí, pero en su vida espiritual, ni una alma. Eso sería, tendría que dudar de tu conversión. Tendría que poner en tela de duda, de juicio tu vida. Como dijo Pablo, ¿no? Examínate a ti mismo. Examínate. ¿Por qué no? ¿Por qué no te reproduces? Porque tienes vergüenza. Para pecar, sí, no hay vergüenza. Termino. ¿A cuál te pareces? ¿A José o a Sansón? José, un joven, este mensaje es para jóvenes, ¿no es cierto? José, íntegro sexualmente. Sansón, falta de integridad. Sansón, no sé por qué, alguna razón le gustaban solo las mujeres filisteas. Pero había chicas bonitas del pueblo de Israel. Su papá decía, no, ¿cómo vas a ir a las filisteas, nuestro enemigo? ¿Acaso acá no hay señoritas jóvenes bonitas? No, allá está. Yo quiero a ellas. Por alguna razón ella les gustaba, todas eran filisteas. Él era tan fuerte que se acostaba con quien quería, delante de la gente. Todos tenían miedo. ¿A quién te pareces? No en la fuerza física, sino en su vida sexual. Pero así terminó. No hubo cambio en la vida de Sansón. Así terminó. Mientras José es otra historia. Pero el que cambió, el marcó la historia de José, es el temor a Jehová. Y Dios lo bendijo. Bendijo su vida, bendijo su trabajo. Donde él iba, había bendición. Señor, bendiga su palabra, amados hermanos. Señor, les bendiga grandemente. Ya. Sería bueno que ustedes lean el libro de Jueces desde el capítulo 13, 14. Son 3 capítulos, hablan de Sansón. Ahí está mensaje. ¿Ya? Bien, puesto de pie, vamos a orar.
¿Cuál será la respuesta frente a la palabra? Frente a esta exposición siempre hay respuesta. ¿Habrá este momento alguna decisión? Otros cerrarán su corazón. Otros que quisieran ser como José. ¿Tomará decisión? No lo sé.